Los grandes inventos de la historia son muchas veces aquellos que utilizamos a diario y que pasan desapercibidos porque nos hemos acostumbrado a vivir con ellos. A lo largo de la historia, el hombre ha tenido maneras ingeniosas de resolver problemas, ampliar conocimientos y facilitar el bienestar social. Estos son algunos de los inventos que cambiaron el mundo. La brújula. Antes de la invención de la brújula, los navegantes se orientaban con bastante dificultad guiándose por el sol y el resto de estrellas. En el hemisferio norte usaban la estrella polar y en el hemisferio sur, la cruz del sur. Pero cuando el cielo estaba nublado, no tenían esa posibilidad. Esto limitó mucho los viajes que se hacían por regiones donde las nubes no cubrieran el cielo, por lo que muchas regiones no se exploraban. El invento de la brújula llegó desde China a Europa y al resto del mundo mediante la ruta de la seda. Cuando llegó a Europa fue mejorada y pasó a convertirse en un instrumento de medición portátil que podían llevar en los barcos. La brújula permitió descubrir nuevos territorios a quienes se atrevían a viajar más lejos confiados por la precisión que para sus expediciones. Se creó en China, aproximadamente en el año 1000 a.C., ya que los chinos sabían imantar una aguja de hierro para señalar el sur gracias a los polos magnéticos de la Tierra. Pero al ser una simple aguja sobre un corcho flotando en el agua no tenía ninguna precisión ni se usaba para la orientación. La penicilina. En 1928, Fleming estudió las mutaciones en los cultivos de estafilococos que había dejado apilados en un rincón de su laboratorio. Observó que habían sido accidentalmente contaminados por un hongo. Las colonias de estafilococos que rodeaban al hongo habían sido destruidas, mientras que otras colonias de estafilococos más lejanas estaban intactas. Fleming hizo crecer el moho en un cultivo puro y descubrió que producía una sustancia que mataba a varias bacterias causantes de enfermedades. Identificó el moho como perteneciente al género Penicillium. Después de algunos meses de llamarlo jugo de moho, el 7 de marzo de 1929 llamó a la sustancia penicilina. La penicilina salvó un innumerable número de personas y se le llamó la medicina milagrosa, y es que anteriormente no se conocía ninguna manera de evitar las enfermedades causadas por bacterias. La electricidad. Lo primero que hay que tener en cuenta es que la electricidad, como fenómeno natural, no es un invento del ser humano, sino un descubrimiento. El ser humano lo que ha inventado es diversos métodos para aprovecharla. Franklin había observado la existencia de la electricidad al igual que otras personas antes que él. Sin embargo, los estudios de Franklin fueron más allá en el año 1752, especialmente gracias a su famoso experimento con la cometa. Este experimento consistió en aprovechar una noche de tormenta para hacer volar una cometa a la que había amarrado previamente una llave de metal. El resultado fue que la cometa atrajo un rayo, con lo que Franklin recibió una buena descarga eléctrica, aunque sin que esto llegase a suponer un contratiempo mayor. Aquella experiencia le sirvió a Franklin para seguir progresando en el conocimiento de la electricidad, lo que le permitió comprender la existencia de lo que hoy llamamos cargas positivas y negativas, que se considera el elemento más característico de la electricidad, ya que ésta es un flujo de electrones que se mueve entre estos dos tipos de cargas. Más adelante, otros científicos como Newton o Volta completarían el trabajo de Franklin, permitiéndonos mejorar en el conocimiento de la electricidad y abriendo el camino a la comprensión que tenemos hoy en día de este fenómeno natural. El papel. El papel se inventó en China en el año 105 después de Cristo. La persona que inventó el papel fue Kai Lun. Nacido en la actual provincia china de Guiyang y considerado el padre del papel tal como lo conocemos actualmente. Con el paso del tiempo las técnicas para la elaboración del papel mejoraron, y una vez perfeccionado el producto se difundió por China, Corea, Vietnam y Japón, que ya tenía documentos escritos sobre papel en el año 550. El papel no solo fue muy importante para la humanidad, sino que cambió el mundo entero. Permitió que no solo unos pocos pudieran expresar sus pensamientos al mundo y al futuro, permitió mucha mayor facilidad para el aprendizaje y aumentó en gran medida la alfabetización. No solo eso, sino que gracias al papel pudo inventarse la imprenta, que es también una de las mayores invenciones humanas. La rueda. El origen de la rueda es difícil de conocer, ya que se pierde en el tiempo. Probablemente la invención de la rueda tuviera lugar a finales del Neolítico. Su forma inicial era la de un simple disco de piedra con un agujero en su centro y tendrían que pasar muchos años para que se creara la primera rueda de madera de la que tenemos constancia. La rueda más antigua que conocemos es la que se encontró en la ciudad de Liubliana, Eslovenia. Esta rueda se estima que es de hace unos 5200 años. El uso de la rueda era variado, pero se puede ver tres actividades esenciales donde era vital para la evolución. Primero, en la alfarería, se utilizaba para girar la arcilla en la fabricación de las vasijas cerámicas. Estas vasijas se usaban para guardar agua y alimentos.
Segundo, en el transporte, gracias al invento de la rueda se construyeron carros y carretas mediante los cuales se podían transportar mercancías y a personas. Por último, la agricultura, ya que permitió el uso de animales para la siembra y cosecha de alimentos y no tanto esfuerzo humano. La pólvora. La pólvora tuvo su origen en el siglo IX en China. Los chinos ya utilizaban el salitre, uno de los componentes de la pólvora, en tratamientos médicos. Usualmente era combinado con sulfuro que, al ser quemado, emanaba una llama púrpura. Sin embargo, cuando los alquimistas buscaron mezclar el salitre con otros elementos químicos, en lugar de una llama lograron una explosión. En el siglo XV se normalizó su uso en armas de fuego. Las guerras dejaron de ser cuerpo a cuerpo para convertirse en un desfile de armas de fuego. Con el tiempo los países invirtieron grandes cantidades de esfuerzo y dinero en herramientas de guerra poderosas, práctica que se mantiene en nuestros días. El refrigerador. El primer paso hacia lo que terminarían siendo los frigoríficos modernos lo da el escocés William Cullen en 1755. Este profesor puso las bases de la refrigeración moderna tras observar que la evaporación tenía un efecto enfriador. No pasó de ser una demostración sin que William viera cómo sacarle un provecho práctico, pero la idea de enfriar extrayendo el calor ya estaba ahí. Medio siglo después, el inventor estadounidense Oliver Evans diseñó, aunque no llegó a construirla, una máquina refrigeradora que empleaba vapor en lugar de líquido. El también estadounidense Jacob Perkins, quien había trabajado con Evans, construyó y patentó el primer sistema refrigerador por compresión de vapor en 1835 bajo el nombre aparatos y medios para producir hielo y en líquidos refrigerantes. Era un sistema de ciclo cerrado que podía operar de forma continua sin generar residuos que, sin embargo, no tuvo éxito en su comercialización. Aún así, es Perkins quien más comúnmente se le atribuye el rol de padre de la refrigeración. El teléfono. Durante muchos años se consideró a Alexander Graham Bell como el creador de uno de los inventos más importantes de la historia, el teléfono. Sin embargo, tiempo después se descubrió que este solamente le había hecho mejoras y lo había patentado y que en realidad el verdadero inventor de este revolucionario aparato fue Antonio Meucci, quien por cuestiones económicas no pudo presentar la patente de su invento. En el año 1857 Antonio Meucci construyó el primer teléfono del mundo para conectar su habitación con su oficina. La razón principal de esta invención era para poder comunicarse mejor con su esposa, ya que la misma sufría de reumatismo y le resultaba complicado trasladarse al primer piso de la casa. Meucci bautizó su invento con el nombre de teletrófono, pero por cuestiones económicas no pudo patentarlo. No fue hasta el año 2002 cuando el Congreso de los Estados Unidos aprobó una resolución, a partir de la cual se reconocía a Meucci como el verdadero creador del teléfono y no a Graham Bell. La imprenta. El inventor de la imprenta es el alemán Johannes Gutenberg en el año 1440, en la ciudad de Maguncia, Alemania. Este orfebre germano cambió el curso de la humanidad ya que con su invención, la prensa de imprenta, ahora el conocimiento podía llegar a casi todas las personas. Aunque se reconoce a Gutenberg, en el año 1200 ya había libros impresos gracias a piezas que tenían las letras grabadas. Y en el siglo X, los chinos ya imprimían textos con letras hechas de barro convenientemente entintadas. Pero todos los sistemas eran limitados o no funcionaban bien ya que las letras se estropeaban enseguida o no encajaban correctamente las unas junto a las otras. Costaba mucho hacer libros, y cuando lo conseguían solo podían imprimir pocos ejemplares. El mérito, indiscutible, de Gutenberg fue inventar una imprenta que fuera funcional, que permitiera imprimir grandes cantidades de libros de manera rápida y eficiente, al menos según los parámetros de aquel tiempo. Usó piezas de tipografía de metal mucho más resistentes y de mejor calidad. Encontró el sistema de prensar el papel de modo que la impresión fuera de calidad junto con la tinta adecuada. Casi todo esto ya estaba inventado, pero fue Gutenberg quien lo agrupó para darle utilidad. Aquello fue una revolución. Se dice que en 50 años se generaron más libros que en los 1000 años anteriores.